Buenas noches, tutorales, Esther y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Ceballos Gil. Esta es la tarea del componente práctico, donde vamos a mirar los temas en los simuladores del efecto fotoeléctrico y la radiación de cuerpo negro. Iniciando entonces con el simulador de radiación de cuerpo negro, pues nos piden entrar a un enlace y tomar unas capturas de pantalla donde nosotros probamos efectivamente funciona el simulador, pero yo escogí el estudiante número uno, donde nos asignan cuatro temperaturas en grados Kelvin para llevarlas a nuestro simulador. Si nosotros vemos entonces, tenemos acá el simulador, nos piden que seleccionemos los valores del gráfico, la etiqueta y la intensidad, que la intensidad es uno de los datos que vamos a poner en nuestra tabla que nos solicitan, igual que la longitud de onda y la densidad de potencia espectral. La primera o el primer valor que nos piden graficar en el simulador es de 5150 K para la temperatura. Entonces nosotros vemos que de esta barra de temperatura pues podemos mover el valor. Entonces vamos a buscar 5150 y tomamos la primera captura de nuestra primera temperatura y la onda generada, donde nos dicen que esta onda tiene una longitud de 0.563 micrómetros. Esta está en micrómetros. Vemos entonces que acá tenemos la intensidad 3.99 por 10 a la 7, la potencia sobre metros al cuadrado, y acá tenemos nuestra densidad de potencia espectral, que es de 46.62. Nosotros tenemos una segunda temperatura que es de 2900 grados Kelvin, entonces la podemos ajustar y vemos que en este momento se va graficando este segundo valor, 2900, y vemos que queda la gráfica que antes hicimos para 5150K. Entonces podemos tener hasta tres gráficas al mismo tiempo para analizar acá. Vemos que acá está nuestro espectro, donde también obviamente el pico máximo donde sea la longitud de la onda nos indica en qué lugar del espectro se encuentra. Y nos piden entonces que estos datos los vayamos trayendo en capturas de pantalla y vamos diligenciando esta tabla. Entonces acá ya tenemos los valores en nuestra tabla, donde está la longitud de onda máxima, la intensidad y la densidad de potencial espectral. Eh, Luego, entonces, nos piden que cojamos datos de la tabla y empecemos a hacer como un contraste de la información. Para este caso, entonces, es temperatura y longitud de onda. Entonces, vemos que en nuestra gráfica tenemos la temperatura en la parte horizontal y en la parte vertical vemos nuestra temperatura, nuestra longitud de onda en micrómetros. Vemos entonces que a medida que la temperatura aumenta, la longitud, la longitud de la onda va disminuyendo. Vemos entonces este comportamiento, es una de las primeras observaciones, ¿cierto? Para el paso 6 o los otros datos que nos piden es que contrastemos la temperatura con la densidad de potencial espectral. Entonces vemos que en este ya es diferente a la gráfica que analizamos antes, donde la longitud de onda disminuía a medida que la temperatura aumentaba, pues acá es directamente proporcional. Vemos que con un incremento de la temperatura también va aumentando la densidad espectral, de potencial espectral. Y vemos acá, nos piden contrastar la intensidad con la longitud de onda. Entonces vemos también que la intensidad se encuentra en la parte horizontal y la longitud de onda. Entonces vemos que a medida que la intensidad va aumentando, la longitud de onda va disminuyendo.
Listo. Ya para este segundo simulador, entonces nos piden simular el efecto fotoeléctrico. Acá ya también se nos dan para el estudiante número uno, que es el que me corresponde, aluminio, calcio y cobalto, tres materiales que obviamente tienen función trabajo diferente. Entonces se nos piden en la primera parte, pues cuáles de estos se encuentran o emiten al irradiar el material con fotones, cuál de ellos emiten el espectro visible. En el aluminio, pues inicialmente vemos que no, emite a partir de 304 nanómetros para una longitud de onda, y esto no se encuentra dentro del rango visible. Para el calcio, este material sí se encuentra en el rango visible con 428 nanómetros, que corresponde a un valor en el espectro visible, y el cobalto tampoco está dentro del espectro visible, sino que se encuentra en 200 nanómetros para poder ser irradiado con fotones y emitir los electrones. Entonces ahora pues hacemos un análisis con la función trabajo de cada uno de los materiales, donde se nos pide hallar inicialmente la frecuencia umbral, que es la energía en joules sobre la constante de Planck. Vemos acá los cálculos y tenemos esta frecuencia umbral para el aluminio con esta longitud de onda. Vamos entonces a ver en el simulador. Vamos entonces a escoger el material, ¿no? En este caso el aluminio, y vamos a ver que se nos dice una longitud de onda de 304 nanómetros. Vamos entonces a darle este valor en el simulador y vemos que inmediatamente le empieza, al ser irradiado, a generar electrones. Si nosotros aumentamos, vemos que efectivamente ya no genera electrones. Vamos a poner acá otra vez 304 y vamos a ver que la frecuencia es de 9.87 por 10 a la 14 Hz, que efectivamente es nuestra frecuencia umbral calculada. Si nosotros hacemos eso con otro de los materiales, en este caso el calcio, vamos entonces a revisar los valores. El calcio con 427, vamos entonces acá, calcio, y acá vamos a darle 427 nanómetros para la longitud de onda y vemos que efectivamente hay una generación. Vamos a ver qué pasa con 428. Todavía hay una generación porque miremos que el valor está muy cercano a 428. Vamos a ponerlo en 429. Vemos que efectivamente ya no genera y comprobamos nuestra frecuencia umbral de 7.01 por 10 a la 14. Entonces vemos que acá pues obviamente está en terahertz. Convertimos las unidades. El último material pues va a ser el cobalto. Este tampoco, yo no lo voy a poner en el simulador, pero este tampoco está dentro del el espectro visible. Más adelante entonces nos piden cuál es la luz. Efectivamente vemos que la del calcio es la única que se encuentra dentro del espectro visible, que es con el color violeta, y las demás son luz ultravioleta. Ya luego nos piden entonces calcular la energía cinética máxima, el potencial de frenado, y nos piden la velocidad máxima de los electrones emitidos. Esto lo vamos a hacer solo con el material que nos genera en el espectro visible, porque acá nos dicen que debemos tener una longitud de onda de 415 nanómetros, y el único que nos genera con 415 es este del calcio, que tiene una función trabajo de 2,9. Vamos entonces a mirar acá. Vemos que está en calcio, vamos a poner los 415 y vemos que efectivamente él sigue generando los electrones, ¿cierto? Nosotros entonces hacemos los cálculos
donde tenemos la energía cinética máxima, que es la constante de Planck, la frecuencia menos la función trabajo, y vemos que nos da el valor de 1,44 por 10 a la menos 20 joules, el potencial de frenado. Entonces vamos a pasar a tener nuestra función trabajo en electronvoltio, la constante de Planck, la velocidad de la luz y la longitud de onda que nos dan, y vemos que son el potencial de frenado es 0,09 voltios. Esto lo podemos comprobar acá en nuestro simulador. Si movemos acá el valor del voltaje y lo vamos a acercar a 0,999, vamos a ver que se empieza como a generar el frenado. Acá hay que ajustar pues muy bien el valor, hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha precisión para que se nos genere el frenado de nuestros electrones. Acá es más cercano a 1. Vamos a ver efectivamente que sí se dé. Vamos a dejarlo cercano a 1 y vemos que efectivamente ella empieza a hacer el frenado de los electrones. Muchas gracias, tutor y compañeros, que tengan una feliz noche.